Bienvenidos y bienvenidas a su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañe durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Bueno, hoy es lunes 7 de julio del año 2025. Llegamos a ustedes a través de la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM. Esta señal es retransmitida también por Radio Pana de Yaracuy. Bueno, gracias a Carlos Lugo en la dirección general de la estación y Mari Dugarte en la producción. Hoy tenemos en los controles a Pedro Méndez. El día de hoy vamos a hablar sobre la penicilina. ¿Es un medicamento estratégico? ¿Es o no es un medicamento estratégico? Para poder afirmar esto, sí, sabemos que la penicilina fue un medicamento muy estratégico. Eso es con la historia que tiene la penicilina. Ahora, ¿sigue siendo la penicilina un medicamento estratégico? De eso trata el programa de hoy. Después del programa, bueno, cada uno llegará a sus propias conclusiones. ¿Es o no es todavía la penicilina un medicamento estratégico? Para eso vamos a hablar sobre la historia, un poco de la historia de la penicilina. Ustedes saben que la penicilina es un metabolito, es una sustancia que produce un hongo, que es el mismo hongo, es el hongo verde que le crece al pan. Ese hongo que le sale al pan cuando está viejo, que es un hongo verde, ese hongo es el penicillium. Y ese penicillium produce una sustancia que se llama la penicilina. Fíjese, se le atribuye la penicilina, el descubrimiento de la penicilina a Fleming, ¿no? Un médico inglés, bueno, esa historia quizás muchos la han oído, ¿no? Que dicen que la descubrió accidentalmente, ¿no? Bueno, yo creo que ni accidentalmente ni la descubrió. O sea, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque otros pueblos antiguos, mucho más antiguos que los griegos, los egipcios, los persas, los chinos, los hindú, usaban ciertos fermentos, fermentaban cosas y bebían el fermento con fines terapéuticos para tratar ciertas enfermedades. Claro, no se asociaba todavía la causa de la enfermedad con un microorganismo. Eso lo descubre Pasteur. Pasteur es el que determina que ciertas enfermedades, el factor necesario, el factor fundamental para que se produzca una enfermedad no es el único, ¿no? Es la presencia de microorganismos, o sea, como causantes de la enfermedad. El microorganismo tiene que estar presente para que se produzca una enfermedad infecciosa, pero no necesariamente, no solo con el microorganismo se produce la enfermedad, porque es un equilibrio con el sistema de defensa. El microorganismo puede estar presente, pero si nuestro sistema de defensa es lo suficientemente amplio, fuerte, no se instala la infección, la enfermedad. Entonces, bueno, es un factor necesario para que se produzca la enfermedad, o sea, las enfermedades infecciosas. Pero bueno, luego Tyndall, un físico, sí había notado la presencia de cierto microorganismo y lo había asociado
a que ciertas sustancias que producen ciertos microorganismos podían inhibir el crecimiento de otros microorganismos, pero no se preocupó por investigar más. Luego vino Duchesne, un químico que él reclama pues el descubrimiento de la penicilina. Él estaba trabajando con antagonistas de microorganismos, o sea, sustancias antagonistas de microorganismos. Claro, no logró identificar cierto antagonismo que tenían unos microorganismos contra otros, sobre todo microorganismos, bacterias, o sea, ciertas bacterias contra otras bacterias. Eran bacterias que producían antibióticos, porque no solamente el hongo de la penicilina produce antibióticos, hay muchos otros hongos que producen antibióticos y también bacterias que producen antibióticos contra otras bacterias. Esto es para evitar que la competencia de los nutrientes, o sea, los hongos producen esas sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias para que su medio no sea invadido por bacterias y no perder los nutrientes. Entonces eso lo hacen muchos organismos, o sea, hongos, no solamente la penicilina, muchos hongos y muchas bacterias también lo hacen. Entonces este señor Duchesne estaba trabajando en eso y él se reclama el descubrimiento de la penicilina. No, eso fue en 1897 y Tyndall trabajó eso en 1875. El tema que son los primeros indicios sobre este tipo de antagonistas a bacterias. Pero Fleming, mucho después, 1928, mucho después, él tiene un médico escocés, o sea, un médico de la Gran Bretaña. Él, en su laboratorio, él comienza a hacer experimentos y empieza a sembrar unos estafilococos, unos cultivos de estafilococo. En eso él descuidó el cultivo, se fue de vacaciones, algo así, cuenta la historia, y él, cuando regresa, se da cuenta que las placas donde había sembrado el estreptococo se habían contaminado de un hongo verde, y que ese hongo tenía en su alrededor un halo, o sea, como una zona donde no crecía el estafilococo, o sea, un halo de inhibición, lo que llaman un halo de inhibición. Entonces, él veía la colonia del hongo, o sea, redondita, y alrededor de ese círculo, él notaba que no crecía el microorganismo que él había sembrado. Entonces, él dijo, bueno, se tuvo que dar cuenta y empezó a indagar más, porque alrededor de la colonia del hongo no crecían las bacterias. Y bueno, atribuyó eso a una sustancia que él la llamó penicilina, debido al hongo, al penicillium, porque penicillium viene de cepillo, porque son colonias que tienen filamentos, filamentosas, así como las cerdas de un cepillo. Bueno, él la asemejó, o sea, a la sustancia, dijo, bueno, esta es la penicilina que viene del penicillium. Pero él no indagó más sobre eso, o sea, lo publicó y todo lo demás, pero eso quedó hasta ahí. Él no fue el que se le ocurrió de que esa sustancia podía ser usada para tratar enfermedades. Más bien, él pensaba que esa sustancia podía usarse como para hacer medios de cultivo, para que los medios de cultivo no los infectaran ciertas bacterias. Él pensó que podía usarse para la conservación de medios de cultivo. Pero fueron dos estudiantes de él, dos estudiantes de Fleming, que sí, uno se llama Florey. Este Florey es un estudiante, creo que venía no me acuerdo la nacionalidad de Florey, de Australia, un australiano.
no era un inglés, o sea, sino australiano, un australiano que estaba estudiando en Oxford y sí se dio cuenta, sí fue el que empezó a indagar. Él y otro estudiante, un judío que se llama Chain, un judío alemán que había salido de Alemania huyendo del nazismo. Entonces, esos dos, Florey y Chain, fueron los que en realidad desarrollaron el tema de la penicilina. Luego el premio Nobel se compartió entre Fleming, Florey y Chain, ¿no? Los tres recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Bueno, este antibiótico, la penicilina, era muy difícil de producir. Él había comenzado, el descubrimiento se había hecho con el Penicillium notatum, ¿no? Que es una especie del penicillium. El penicillium tiene muchísimas especies y una de las especies es el notatum. Ese Penicillium notatum tiene muy poco rendimiento en la producción de penicilina, así como 2 unidades por mililitro del filtrado. O sea, ¿cómo cultivaban la penicilina? Hacían cultivos, o sea, el penicillium para la producción de penicilina, hacían cultivos de superficie. Acuérdense que este hongo crece en la superficie del pan, en la superficie de los alimentos. Es un hongo que es aeróbico, ¿no? Él necesita del oxígeno. Entonces, él crece en la superficie. Y el crecimiento en medios de cultivo sobre la superficie es muy limitado. Entonces, se puede producir poca penicilina haciendo ese tipo de cultivo. Ellos después dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer el cultivo en profundidad, o sea, en medio de cultivo líquido, en vez de ser medios de cultivo sólido, sino líquidos, para que el hongo pueda también reproducirse dentro del medio de cultivo. Por supuesto que eso hay que airearlo o hay que agitarlo, o sea, mientras sucede la incubación de la bacteria, del hongo, perdón, tiene que airearse, tiene que estar en movimiento. Más o menos como 90 horas. 90 horas es el tiempo óptimo para poder obtener la máxima producción de penicilina. Después de 90 horas son varios días. Después de 90 horas ya la producción decrece, entonces tiene que ser 90 horas exactas. Esta penicilina, bueno, que la produce el producto del cultivo, se filtra del resto de los hongos, ¿no? Y luego se precipita, se separa, se extrae y se purifica. Ese es el procedimiento. En realidad, el procedimiento es bastante sencillo. Fíjate que ellos lograron eso en 1900, o sea, eso lo hizo en 1928, el cultivo del hongo para extraer la penicilina, y luego en 1940 se desarrolló este método de cultivo por inmersión, o sea, cultivo del hongo en medios líquidos. Bueno, esto empezó más o menos en 1940, plena Segunda Guerra Mundial. 1940 es cuando se interesan estos dos señores, Florey y Chain, se interesan en el cultivo de penicilina para tratar infecciones, porque ellos empezaron a hacer experimentos con ratones. Agarraban ratones, los inoculaban con estafilococo y luego empezaron con 8 ratones. 4 ratones no le dieron penicilina, los inocularon a todos. 4 no les dieron penicilina y 4 sí les dieron penicilina. Entonces los 4 que no recibieron penicilina murieron de forma casi inmediata, ¿no? O sea, poco tiempo después de la inoculación ellos murieron los ratones. Y los que recibieron penicilina no murieron, sino murieron mucho tiempo después, porque el tratamiento no se completó con la penicilina, pero mientras recibían la penicilina no murieron los ratones. Entonces dijeron, bueno, aquí hay indicios de que puede darse de la efectividad de la penicilina. Luego esa
empezaron a hacer ensayos, en la medida que tenían penicilina, empezaron a hacer ensayos en personas que tenían septicemia, o sea, tenían infecciones generalizadas infecciones generalizadas. Una vez que, acuérdense que la infección después, cuando crece, va al sistema circulatorio y entonces se instala, está en la sangre, está en todas partes, ¿no? Esto es lo que llaman la septicemia. Se trataban las infecciones con sulfa, eran sustancias químicas, y sustancias químicas algunas muy tóxicas, a base de mercurio, incluso a base de arsénico. Las trataban con estas sustancias, y las personas, bueno, podían, a veces respondía a la sulfa, a veces no respondía, a veces la misma sustancia, como era tóxica, le hacía daño al paciente. En cambio, la penicilina no era nada tóxica, era bastante inocua, porque ellos se le inyectaron a ratones, a conejos, a diferentes animales, y en grandes cantidades, y el animal no le pasaba nada, o sea, no se moría, animales sanos. Entonces la penicilina era bastante inocua. Entonces, una sustancia inocua, o sea, que no provoca daño, es un buen medicamento, porque los efectos secundarios son mínimos, son casi inexistentes. En el caso de la penicilina, su toxicidad es cero. Los efectos secundarios que obtenían eran por las impurezas, porque no habían dado con poder purificarla bien, ¿no? Se obtenía una penicilina bastante impura. Entonces los efectos secundarios que tenía la administración de penicilina venían dados por las impurezas y no por la penicilina como tal. Entonces, bueno, empezaron a probar con personas que tenían septicemia, y veían que las personas mejoraban bastante con la aplicación de la penicilina, pero no tenían suficiente penicilina para poder completar los tratamientos. Y los pacientes a veces terminaban muriendo porque no había suficiente penicilina. Para continuar el tratamiento, tenían que recuperar de la orina del paciente la penicilina que se excretaba, que no se había metabolizado. La recuperaban de la orina y se la volvían a dar al paciente, porque no la podían producir en grandes cantidades. La cepa con que habían descubierto la penicilina tenía muy bajo rendimiento. Luego descubren otra cepa, producto también de una casualidad, porque se pusieron a buscar en las tierras, en todas partes, nuevas cepas de penicilina. Incluso este señor Florey se va para Estados Unidos, y en Estados Unidos se lleva pues este descubrimiento y la idea, y compañías farmacéuticas empiezan a invertir dinero. El propio gobierno de los Estados Unidos empieza a invertir dinero en el desarrollo de la penicilina. La Fuerza Aérea estadounidense empieza a traer tierras de todas partes del mundo. Trajeron tierras de la India, de todas partes donde ellos estaban desplegados, traían muestras de hongos, muestras de tierra, y se investigaban, se hacía como screening, o sea, se hacían barridos, ¿no?, para buscar nuevos hongos que pudiesen producir esa penicilina con mayor rendimiento. Y consiguen un melón. Una trabajadora del laboratorio había comprado un melón en el mercado, y ese melón estaba golpeado, pues, y tenía un crecimiento de un hongo. Ustedes saben que ustedes dejan un melón, dejan el café, y eso le crece bastante hongo, ¿no? Dejan pan, el penicillium sobre todo, ¿no? Y este hongo, bueno, cuando probaron con este hongo, que es el Penicillium chrysogenum, ese penicillium tenía un rendimiento de 200, o sea, de 2 a 200 unidades por mililitro de fermento. Entonces, claro, habían aumentado el rendimiento 100 veces. O sea, de 2 unidades por mililitro pasaron a 200 unidades por mililitro.
Eso bajó el costo del tratamiento, algo así como de $2.000 que costaba obtener un tratamiento de penicilina, a casi $1 o menos de $1, casi menos de $1 empezó era el costo de obtener la penicilina con el nuevo hongo. Bueno, ellos siguieron con este nuevo hongo, siguieron investigando, ¿no? Y consiguieron mutantes del hongo, o sea, otras cepas donde aumentaron el rendimiento. O sea, ahora las cepas de estos hongos pueden producir 15.000, 20.000 unidades, hasta 30.000 unidades por mililitro. O sea, ese sería el rendimiento, la producción de penicilina con las nuevas variedades. Las nuevas variedades, porque ellos fueron investigando, fueron induciendo mutaciones en el hongo, y esas mutaciones generaron mayor rendimiento de penicilina. Ahorita estas cepas del hongo se venden, son comerciales, o sea, la gente se pueden comprar y se pueden producir. En 1940, estamos hablando plena guerra, los aliados, los estadounidenses y los ingleses, tenían la penicilina, y esto era una ventaja sobre los alemanes, porque podían, por ejemplo, los soldados que les daba la gangrena gaseosa, que eso es la infección, pues, cuando de las heridas, producto de las heridas, saben que, bueno, tienen que amputarle el pie y todo lo demás. Bueno, resultó que la penicilina era lo que llamaban la bala de oro para tratar esta gangrena. O sea, era como la solución del tratamiento, de este tratamiento, y para ellos, claro, era una cosa demasiado estratégica. ¿Por qué? Porque los alemanes no tenían la penicilina, no conocían la penicilina. Aunque hay unas historias que el médico de Hitler, etcétera, usó la penicilina con Hitler también, pero no tenían la producción industrial de penicilina. Y eso era una ventaja. Ellos tenían que impedir que los alemanes, los nazis, pudiesen tener la penicilina. O sea, era un secreto demasiado bien guardado. Incluso, o sea, su uso era militar. Se empezó a producir industrialmente, pero para uso militar. Los civiles no tenían acceso a la penicilina. Era exclusivamente de uso militar. Terminó la guerra en el 45, siguió siendo de uso militar hasta los años 50. Hasta mediados de los años 50, a partir del año 52, por ahí es que empezó a venderse la penicilina como uso civil. Esa penicilina solo la fabricaban pocos laboratorios. Incluso hay una película de 1949 que se llama El tercer hombre, una película de Stanley Kubrick, donde trabaja Orson Welles. La película es un clásico del cine, sobre todo por su fotografía excelente y todo. Es una película que todos los estudiantes de arte tienen que conocerla, porque es un clásico, se estudia en las escuelas de arte. Esta película trata sobre el tema de cómo en la Austria posguerra, cómo se traficaba, robaban los almacenes de penicilina. Era una banda que se encargaba de traficar con la penicilina, la robaba y traficaban con ella. Esa película es muy buena, se la recomiendo, se llama El tercer hombre. Está en YouTube, una película muy vieja, 1949. Bueno, resulta que se producía en pocos países tenían. En la posguerra, Naciones Unidas creó un organismo que se llama UNRWA. Este organismo es un organismo de socorro para ayudar a los países que habían sufrido durante la guerra. Era socorro y rehabilitación de la tragedia producto de la guerra. Y esa organización de Naciones Unidas instaló fábricas de penicilina, llave en mano, en 4 países que se conocen, ¿no? 4 países
en la India, en Pakistán, en Yugoslavia, país de la órbita soviética, y en Latinoamérica fue en Chile. O sea, Chile fue el único país latinoamericano que pudo producir penicilina a partir del hongo. O sea, que cultivaban el hongo y producían penicilina. Podían producir penicilina. El resto de los países no lo procesan y sacan y extraen la penicilina y la purifican, no. Lo que hacen es comprar penicilina en polvo y envasarla. Eso hicimos nosotros toda la vida. Incluso la práctica de hacer la penicilina estudiantil tampoco nos la enseñan. Nosotros en la universidad no nos enseñan nos dan microbiología, nos dan análisis microbiológico, o sea, todo para servir la industria. Pero que nos enseñen a hacer desde cero la penicilina. O sea, que nos digan, mira, la penicilina se hace un hongo que se recoge del ambiente. Y este hongo tú lo metes en un medio de cultivo que tiene estas características, ¿no? Generalmente se usa almidón de papa, se usa almidón de maíz, eso que llaman el jarabe de maíz. En Chile usaban una torta de maní que la importaban de Argentina. Y bueno, eso no lo hicimos nosotros, no nos lo enseñan. Y el único país que logró hacer penicilina, producto de una fábrica que se instaló en 1954 en Chile, de esta organización de Naciones Unidas, se instaló en Chile porque ya había un grupo en Chile que ya trabajaba, ya estaban cultivando la penicilina de forma muy artesanal. Por eso es que deciden instalarla en Chile, porque ya había un avance, había unos científicos de lo que se llama el Instituto de Bacteriología de Chile, que ahora es el Instituto de Salud Pública, que sería aquí el Instituto Nacional de Higiene, en Venezuela, ¿no? Equivale al Instituto Nacional de Higiene. Ya ellos estaban produciendo penicilina de forma artesanal. Entonces tenían un avance científico, y tenían las características. Bueno, esta fábrica fue instalada ahí en Chile. La única fábrica de Latinoamérica fue instalada en Chile. Nosotros en la segunda parte del programa vamos a hablar bastante de esa fábrica. Pero esa fábrica recibió presiones internacionales, sobre todo de laboratorios estadounidenses, para ellos tener el monopolio de la penicilina. Y incluso había laboratorios en Chile que compraban la penicilina y la envasaban, ¿no? Y esos laboratorios fueron absorbidos por empresas transnacionales. Y quedaba este laboratorio de producción que a pesar que tenía poca eficiencia, no lo querían. Y en 1973, durante la dictadura, el gobierno militar, la dictadura de Pinochet, el laboratorio fue cerrado. Nosotros vamos a hablar de esa experiencia, porque esa experiencia es muy importante, esa experiencia chilena de la producción de penicilina y cómo cerró este laboratorio cuando asume el poder el fascismo en Chile. Pero antes nosotros vamos a disfrutar esta pieza musical de Ali Primera, que se llama Canción para los Valientes. En breves minutos estaremos de nuevo con Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán. Bueno, seguimos en Instagram. Bueno, tenemos a Jenny. Saludos, Jenny. Caramba, ha sido oyente del programa, ¿no? Bueno, esta canción de Ali Primera, bueno, bellísima, sobre el proceso chileno, porque tiene que ver mucho lo que vamos a hablar hoy de la producción de penicilina en Chile. Tiene que ver mucho con el proceso de Chile, lo que pasó. Bueno, ahorita como tenemos retorno, yo me voy a hacer el loco. No sé si ahora nosotros nos irán a tumbar el video por la canción por eso que estoy hablando encima, para que los algoritmos no vayan a detectar la canción como tal y no vayan a tumbar el video. Imagínate
Imagínate qué dictadura esta, ¿no? La de las redes sociales, ¿no? Y eso que las canciones de Ali Primera forman parte ya del patrimonio venezolano, ¿no? Son canciones de patrimonio, pero nadie, ni Ali Primera, ni los hijos de Ali Primera, ni la esposa, ¿no? Se molestan porque suenen estas canciones, pero bueno, tema de las redes y el derecho de autor, que bueno, esa dictadura, pues. Entonces nos dice Jenny, nos dice, ok, bueno, nos da saludo. Sí. Hola, ¿cómo está? Sí, señor. Bueno, Pablo Neruda tiene que ver con nuestra historia. Pablo Neruda también, aquel de la Oda a la Farmacia, que una vez recitamos en el programa. El poeta Pablo Neruda, premio Nobel de literatura, chileno que murió después del golpe de Estado, inmediatamente después del golpe de Estado. Por eso es que Ali Primera dice, era demasiado poeta para ver morir a su pueblo y sobrevivir al hecho. Sí. Bueno, dice Jenny que ella creció escuchando a Ali Primera, dice, a mi querido Ali Primera, en la profundidad de esto. Bueno, Neruda muere después del golpe de Estado y todavía se está investigando a ver si no fue envenenado, porque hubo una exhumación, hay un proceso abierto todavía sobre la muerte de Pablo Neruda. Y hay un doctor de este laboratorio de bacteriología que es un español, un comunista de español, que salió producto del franquismo español, del fascismo español, y Pablo Neruda facilitó la salida de él y lo refugiaron en Chile. Él fue el último director del laboratorio de bacteriología. Bueno, ese camarada español murió inmediatamente después del cierre del laboratorio. Tampoco soportó eso. Y murió. Entonces uno no sabe si es que murió o es que lo asesinaron, pues, porque esa dictadura fue una dictadura asesina, la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno. Vamos a ver.
Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Sabán. Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Bueno, estamos hablando de el valor estratégico de la penicilina. Este programa se hace basado en un artículo de Walter Lederman del Hospital Luis Calvo Maquena de Chile, un chileno, un investigador chileno, que publica este artículo sobre el caso, o sea, la historia de la penicilina. El artículo se llama La historia de la penicilina y su fabricación en Chile. Un artículo científico, publicado en una revista científica, en una revista de infectología chilena. Este artículo, bueno, habla un poco, recoge la historia de la penicilina, muy conocida por todos, y luego lo interesante de este gran artículo es cuando habla del caso chileno, de la fábrica de penicilina que fue instalada en Chile en 1954 y que fue cerrada por la dictadura de Pinochet en 1973. Apenas asumió la dictadura, la fábrica la mandaron a cerrar. Bueno, él cuenta sobre hay unos antecedentes de científicos chilenos que habían desarrollado la producción artesanal de penicilina. Habían ido, incluso hay una doctora también que tiene varias publicaciones sobre esa historia de la producción. Sobre todo es una doctora, que ahorita no recuerdo su nombre, lo debo tener por ahí apuntado, que sí me gustaría contactarla, pues, y poder intercambiar puntos de vista con ella. Y ahora busco su nombre al final, porque he visto algunos videos en YouTube de unas conferencias que ha dado sobre el tema de este desarrollo de la producción, o sea, lo que es el hecho de la soberanía. Ella habla no solamente de la producción de penicilina, que ya la perdió en el 1973, sino que la producción de vacunas por el Instituto de Salud Pública. Pasó lo mismo que en Venezuela. Aquí producíamos, el Instituto Nacional de Higiene producía la DPT, producía la antirrábica, varias vacunas se producían en Venezuela y se dejaron de producir debido a nuevas regulaciones. Dejaron de producirla porque había como dos bandos. Allá en Chile, aquí también, eran dos bandos, que un bando decía que no había que producir, que había que nada más controlar, o sea, controlar, vigilar, etcétera, y la producción no era importante. Se creó la fábrica de vacunas aquí en Venezuela, que es Prometbio, que ahora es la empresa Prometbio, pero que tampoco ha fabricado vacunas. Ese laboratorio comenzó a construirse en el año 2000 y casi en el 2012 se inauguró y hasta ahora no ha producido una sola vacuna. No ha producido, y no creo que vaya a producir vacunas, ¿no? De las vacunas convencionales estamos hablando, ¿no? La difteria, tétano, pertussis, ese tipo de vacunas, la antirrábica, ¿no? La antirrábica humana que se producía ahí. Entonces, en Chile había ya un grupo de médicos y químicos ya haciendo penicilina de forma artesanal, y ellos inclusive buscaron ayuda a Estados Unidos, y por supuesto que no les abrieron las puertas, no los recibieron, no les abrieron la puerta. La historia dice que tenían que tiraron papelitos debajo de la puerta diciendo que ellos estaban produciendo penicilina, y cuando le tiraron los papeles bajo la puerta los llamaron. Ellos se sorprendieron que ellos estuviesen produciendo penicilina en Latinoamérica y los llamaron. Ahí fue donde los gringos se interesaron en ese grupo de investigadores. Y luego, ¿qué pasó? Que los sabotearon. Luego la Pfizer, que tenía una de los grandes productores de penicilina, empezó a sabotearlos. No, hicieron un acuerdo que después la Pfizer no cumplió y todo lo demás. O sea, lo que hicieron fue delatarse, o sea, se autodelataron, pues. Mejor que no hubiesen ido ni siquiera ya a buscar ayuda.
se autodelataron y bueno, y lo que hicieron fue sabotearlo. Pero esta organización de Naciones Unidas instaló la fábrica luego en el año 1954. Instala la fábrica, bueno, y era una fábrica llave en mano. La fábrica empezó a tener problemas con el rendimiento. ¿Por qué? Porque en la medida que en Estados Unidos se descubrían nuevas cepas de penicilina que tenían mayor rendimiento, el precio empezaba a bajar. Y con el precio del mercado de la penicilina se hacía barato, entonces producirla era más caro. Y se daba esa discusión entre si era mejor producirla o comprarla, que era mejor comprarla que producirla. Imagínense, ningún sentido de la soberanía sobre esto. Y sí, durante el gobierno de Allende, del 71 al 73, se crearon comités de defensa de la fábrica. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno sí estaba interesado en producir la penicilina por razones de soberanía. Ya tenemos aquí a Dayana saludándonos por el Instagram. Bueno, Luis Barroso, doctor, ¿cómo está usted? Saludos aquí, abrazo que nos manda. Qué interesante, doctor. Bueno, este tema de la soberanía y de la producción de la penicilina en Chile, bueno, se daba ese conflicto, pues, y el nuevo gobierno, el gobierno de Allende, sí estaba interesado en continuar la producción. Ellos se comunican con sus colegas soviéticos, porque los soviéticos también eran autosuficientes en la producción de penicilina, y le preguntaban que cómo hacían ellos para con el tema de las nuevas cepas, con el rendimiento, que si ellos todavía no tenían. Y los soviéticos le dijeron, mira, vale, nosotros resolvimos eso. ¿Por qué? Porque mientras menos rendimiento da la bacteria, le damos trabajo a más gente. Sí, así mismo. O sea, no se preocuparon por aumentar, de investigar nuevas cepas, nuevos rendimientos, no. Dijeron, lo que hacemos es masificar los reactores, o sea, montamos más reactores, y bueno, como el rendimiento es bajo, damos trabajo a más gente, pues. Y así resolvieron su problema. Masificaron, en vez de ir por una solución tecnológica, bueno, fueron por otra solución, una solución económica, pues. Y bueno, y los soviéticos tenían autosuficiencia en la producción de penicilina. Estamos hablando de que toda esa época, los años 50, 60, la penicilina seguía siendo estratégica del punto de vista económico. Ya había pasado la guerra, ya no había que cuidarse de los nazis, pero Estados Unidos vigilaba. Entonces yo entro en la página de la CIA, cuando entro tratando de buscar información, indicios de la presión, porque siempre hay documentos desclasificados, documentos de inteligencia desclasificados, para ver las presiones que ejercieron sobre Chile, pues, por la fábrica de penicilina. Y bueno, ¿qué me consigo? Me consigo en las páginas de la CIA, me consigo la cantidad de documentos desclasificados donde la CIA espiaba no solamente a la Unión Soviética. Son miles de documentos que están donde están los planos hechos a mano, croquis, ¿no?, de las fábricas en la Unión Soviética de penicilina. Ellos culpaban a los soviéticos que le robaban las cepas de penicillium, que le hacían espionaje y que le robaban esas cepas a los gringos. Pero realmente quienes espiaban eran los gringos, pero no solamente espiaban a los soviéticos, espiaban a los españoles. O sea, los documentos que conseguían, espiaban a todo el mundo, pero entre esos miles de documentos que están desclasificados y que están en la página web de la CIA, de la propia Central de Inteligencia norteamericana, resaltaban la fábrica española de penicilina, la Fábrica Nacional de Penicilina, y esta fábrica estaba plenamente espiada. Había fotos de la fábrica, fotos de los trabajadores, o sea, de todas de dónde estaban ubicadas las fábricas, los reactores, donde estaban ubicados todos, de España. Es que España era, o sea, imagínate, estaba en
en el eje occidental, ¿no? Bueno, pero los espiaban, pues. O sea, la penicilina seguía siendo un producto estratégico después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra de Chile, decíamos que el último jefe del laboratorio, que es un español que fue que huyendo de la guerra civil en España, o sea, huyendo del franquismo en España, él se alojó en Chile. Era una persona, bueno, muy, muy querida en el laboratorio, y que esta persona fue la llegada, prácticamente era un refugiado en Chile, y quien facilitó el refugio de él fue Pablo Neruda. Pablo Neruda, que lo escuchábamos en la canción de Ali Primera. Él fue quien, o sea, eran grupos de izquierda, pues que estaban ahí, eran científicos de izquierda. Este era un químico, no localizo su nombre aquí ahorita. Bueno, aquí el agradecimiento que da el autor del trabajo a Santiago Saitúa, Salvador Bonet, creo que Bonet, el doctor Bonet. Este doctor era un español, y después que cerraron el laboratorio, él murió poco tiempo después que cerraron el laboratorio. Entonces uno dice, bueno, uno no sabe si murió o lo mataron, ¿no? Pero bueno, le pasó lo mismo que Pablo Neruda. Fue la persona que ayudó Pablo Neruda para salir, pues, de España, de la España franquista, fascista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos reproducir eso, reproducir la síntesis de penicilina a partir de el hongo que está en todas partes. Queremos reproducir la tecnología de 1940, esa tecnología que hicieron para suministrar la mayor parte de penicilina para los soldados, que por cierto esos laboratorios ingleses estaban manejados por mujeres. Eran las mujeres quienes hacían la penicilina para salvar los soldados, eran las mujeres quienes hacían los uniformes para esos soldados, eran las mujeres que construían, estaban en las fábricas de armas, tanto en las inglesas como las soviéticas. Era la mujer soviética la gran heroína. Y bueno, cuando en Occidente vemos quiénes son los héroes, te dicen el general Patton, el otro, y esas mujeres no son invisibilizadas como heroínas de la guerra. Entonces nosotros queremos reproducir esa tecnología, que es muy fácil porque es de 1940, ya tiene 80 años, y que es sembrar en botellas líquidas, agitar, hacer una agitación de 90 horas y luego filtrar y precipitar la penicilina y luego purificarla, ¿no? Eso es algo que podemos hacerlo prácticamente como valga la redundancia, como una práctica universitaria, pues. Queremos reproducir eso, porque si nosotros reproducimos esa tecnología en un año, nosotros podemos avanzar lo que en el pasado se avanzó en 10 años. O sea que nosotros, con que dominemos ese cultivo artesanal, en un año nosotros podemos avanzar 10 años, porque las nuevas tecnologías nos permiten hacer eso, nos permiten avanzar, porque ahora tenemos medios de información, informática, tecnología, donde podemos, lo que tardó 10 años en desarrollarse, nosotros podríamos, si partimos de eso, si partimos de 1940, de esa tecnología, nosotros en un solo año podemos ponernos como avanzar lo que avanzaron ellos 10 años. Y luego irnos a unos reactores, construir unos reactores, porque no solamente ese medio de cultivo no solamente es para obtener penicilina, sino que podemos obtener después otros antibióticos muy importantes, estreptomicina, eritromicina, cloranfenicol, o sea, todos esos antibióticos que
que se hacen de la misma manera. O sea, se obtienen por cultivo de hongos y bacterias. Algunos son por bacteria, otros son por hongo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea un retroceso estratégico. O sea, volver a 1940. Empezar a producir penicilina como se hizo en esa época. En un año montarnos en reactores, en la producción a través de reactores químicos, y empezar a dominar esa tecnología. Y en muy poco tiempo vamos a poder tener no solamente un antibiótico, la penicilina, que es un antibiótico maravilloso, sino que vamos a tener el resto de los antibióticos, que son muy caros y también son estratégicos. La penicilina no ha perdido su valor estratégico, no lo ha perdido. La han satanizado. El tema de las alergias, una cosa de que con el cuento de las alergias, le digo el cuento de las alergias. Ustedes me dicen, bueno, pero es que yo soy alérgico a la penicilina, y eso es verdad, no es un cuento. Sí, es verdad, pero es que tú no sabes si lo que te causa la alergia es el anestésico que le agregaron, ¿no? Si es otro componente de la formulación lo que te está causando la alergia, porque fíjense qué pasa. La penicilina la producen los hongos del pan, el moho del pan produce la penicilina. Y yo no he conocido a nadie que diga que es alérgico al pan viejo. No he conocido una sola persona. Y la alergia se tiene que disparar con trazas, o sea, no tienes que tener grandes cantidades para que la alergia se te dispare. Cuando eres alérgico a algo, con trazas de esa sustancia se te dispara la alergia. Y la gente come pan, y pan viejo, y pan con hongos, y accidentalmente consume penicilina y no se le dispara la alergia. En cambio, cuando tú empiezas a ver en las historias médicas, más de la mitad de la gente es alérgica a la penicilina, porque declaran que es alérgica a la penicilina. Entonces, bueno, ya no pueden consumir penicilina, tienen que ir a otro, ¿no? Y médicos me han dicho que más bien cuando ellos dan es la procaína, la procaínica, la penicilina procaínica, es que ellos ven esas alergias, y que la penicilina cristalina no produce, ellos no han visto esas alergias. Bueno, son curiosidades, pero a la industria le interesa que tú seas alérgico a la penicilina, porque así te dan un antibiótico muchísimo más caro, ¿verdad? Y ellos tienen mayor ganancia. Al punto que la penicilina está casi a ras de ser descontinuada. Ya los médicos no la prescriben, no prescriben la penicilina, por un lado el tema de la alergia, y por otro lado el tema de la resistencia. Y no nos vamos a meter ahí con el tema de la resistencia, ¿no? De la resistencia a la penicilina, porque esto es una tela bastante larga para cortar, ¿verdad? Entonces, el tema de las resistencias. Dicen, bueno, que si la resistencia es real, lo tenemos, los médicos sufrimos la resistencia, ¿no? Pero más son víctimas de la propaganda de la resistencia a la penicilina. Mire, en el año 90, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, decía que estaba preocupada, porque ellos siempre están preocupados. Ellos se preocupan mucho, pero no ponen nada para resolver la situación, ¿no? Estaban preocupados por la resistencia a los antibióticos, y decían que 30 años después ya no va a haber antibiótico eficiente, que vamos a perder los antibióticos, porque todos van a ser, las bacterias van a hacer resistencia a esos antibióticos. Hace el año 90, ¿verdad? Ellos decían que en 30 años ya no va a servir ningún antibiótico, ¿verdad? Y entonces estamos en el 2025. Se han pasado 35 años y resulta que todavía hay gente sensible a la penicilina, o sea, todavía la penicilina es efectiva. Ajá. Entonces, ¿qué ustedes van ahorita y buscan en la OPS? ¿Y qué dice la OPS y la OMS? Dicen, dentro de 30 años no va a haber, o sea, lo mismo que dijeron en el año 1990, que en 30 años no iba a haber antibiótico que sirviera. Bueno, ahorita vuelven a repetir la misma cantaleta. No hemos dado la discusión del tema de la resistencia, asumimos lo que nos dicen, la propaganda, el tema de la resistencia, y no damos la discusión, pues,
y nos damos la discusión, bueno, cómo manejar el tema de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Claro que sí hay eso, cómo se maneja, ¿no? Se maneja yéndonos a los antibióticos de quinta generación, de cuarta y quinta generación, los más caros, etcétera. No hay protocolos para poder manejar el tema de la resistencia, ni tampoco hay medidas para tomar sobre qué es lo que está provocando esas resistencias a los microorganismos, porque el uso de antibióticos en el área agrícola, darle a los pollos grandes cantidades de antibióticos para descontrolar todo el sistema inmune, porque los antibióticos se le dan a los pollos para que engorden, ¿no? Como medida, porque eso les provoca un desequilibrio hormonal y no se le dan hormonas. Mucha gente cree que se le dan hormonas a los pollos para que engorden. No, se le da antibióticos y esos antibióticos hacen que ellos engorden. Entonces hay un uso indiscriminado de antibióticos en el área agrícola y pecuaria, ¿no? En el sistema, todo lo que es la crianza de ganado, de pollos, etcétera. Eso no se toman medidas. Los países, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, no toma las medidas. Nada más que se preocupa para advertirle a la gente: mira, vete a los antibióticos caros, pues. Esa es la verdadera intención. Bueno, entonces nosotros quisiéramos ya he hecho intentos en la UNEFA de poder iniciar estos grupos para sintetizar la penicilina, o sea, es la biosíntesis, pues, de penicilina, la biosíntesis de penicilina, usando tecnologías viejas para poder avanzar de forma acelerada hacia las nuevas tecnologías. Y ojalá pueda conseguir eco en Latinoamérica, ojalá ese grupo chileno de farmacéuticos que se preocupan y que buscan la historia y dicen, bueno, ¿y por qué ahorita tenemos que depender de eso? Ojalá podamos contactarnos y podamos unirnos y hacer un proyecto más bien latinoamericano, pues, con farmacéuticos brasileros, farmacéuticos chilenos, farmacéuticos argentinos que quieran entrarle al tema de la soberanía. Bueno, con esto vamos a dar tregua por el día de hoy. Queremos agradecer en la dirección general de la estación a Carlos Lugo, en la coordinación a Alexander Villamizar, en la coordinación técnica a Pedro Méndez, a Ender Pacheco en la administración, Xiomara Méndez en la logística y Iraida Montañez en la Contraloría de Gestión Administrativa. No sin antes agradecer profundamente a Mari Dugarte en la producción de este programa Arsenal Terapéutico, y con esto se despide de ustedes soldado Eduardo Samán. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 8 de la mañana por la Radio Libre Negro Primero, 101.1 FM Caracas. Bueno. Vamos al final de Arsenal